Bueno, mis hermanos, reciban ese cordial, ese afectuoso saludo. Bienvenidos a este tiempo especial, año 2022, año que estamos caminando bajo la gracia, bajo el favor del Señor, y que eso nos da la certeza y la seguridad de que Dios le esté bendiciendo a usted en el lugar donde está, rica y abundantemente. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, que el Señor les esté bendiciendo. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de compartir de la palabra del Señor, así que, pues como ha sido nuestra costumbre siempre, pues pongamos este momento en la presencia de Dios, pidamos que sea Él el que habla a nuestro espíritu y que dirija nuestras vidas. Así que donde estás, por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos, te damos muchas gracias por este momento especial, Señor, que tenemos de reunirnos a través de estos medios, Señor, y compartir tu palabra, Dios. Yo te pido, Padre, que por misericordia, Señor, tú nos bendigas, Dios. Señor, que hables a nuestra vida, Dios. Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy escucha este mensaje, Señor, y que, Padre, que tú le hables al corazón, que tú le hables a lo profundo de su ser, Señor, y que permitas, Dios, que las personas podamos tomar decisiones frente a tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Padre. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y pues hoy el mundo cristiano comienza lo que llamamos la Semana Santa. Semana Santa es tiempo de reflexión. Que este sea un tiempo en que usted pueda reflexionar, que pueda interiorizar tantas cosas que el Señor nos ha dicho y que a veces, por tantas actividades, por tantos ajetreos, pues no sacamos el tiempo para meditar, para pensar un poco en lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas o lo que Dios nos ha hablado en los últimos tiempos. Y entonces que esta semana sea un tiempo especial donde podemos reposadamente reflexionar acerca de nuestras vidas y lo que Dios quiere con nosotros. Porque pues la Semana Santa es la semana en la cual recordamos la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Pasión y muerte que tienen que ver con la ejecución de la justicia de Dios, cómo satisface Dios la justicia a través de la muerte del Señor Jesucristo, que pues nos permite el perdón de los pecados, la vida eterna, pero también que podemos recordar, que podemos conmemorar la resurrección del Señor, que eso es lo que nos permite esa vida nueva, esa vida eterna, esa salvación. Así que Semana Santa es un tiempo muy especial para acercarnos a los caminos del Señor, para reflexionar sobre nuestra vida y tomar decisiones que afecten nuestro futuro. Ahora, mis hermanos, pues hoy pues lo que comienza la Semana Santa pues realmente es el domingo, y es conocido este domingo como el Domingo de Ramos. Bueno, pero también es de los Martínez, también es de los González, también es de los Pérez. Es el domingo de todos. El Domingo de Ramos es pues cuando se conmemora, cuando se celebra la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. La manera como Él lo hace, montado ahí en un humilde burrito. Y muy importante que en el mes de abril estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de plata, y vemos cómo el Señor Jesús pues no se descresta por eso, sino que Él entra de una manera humilde en la ciudad de Jerusalén. Y pues para el tema que hoy queremos pues referenciar, no nos vamos a referir a ninguna persona en especial. Hoy quiero que nos enfoquemos en un personaje que no dice nada, porque él no dijo nada importante. Pero es mejor dicho, nada importante ni nada de nada. Pero tampoco pues volvió a aparecer en las Escrituras, para nada.
Fue solamente este momento en que él vivió y apareció ahí en la foto, pero ya. Ahora, no fue un personaje que hizo tremendas cosas, no, en su humildad él solamente aparece allí en la foto y nada más. Es más, ni siquiera es un ser humano. Hoy quiero que enfoquemos nuestros ojos en ese humilde burrito que cargó al Señor Jesús en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Y me gusta este animalito, ¿por qué? Porque ese animalito tuvo el privilegio de cargar en su lomo al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Cuántas personas tuvieron esa oportunidad? Muy pocas. Pienso yo, hermanos míos, que tal vez María lo alzó ahí, porque pues era la madre del Señor. De pronto, pues José como papá, aun cuando pues yo no lo veo ahí en la Biblia, pero probablemente José tuvo el privilegio de cargar a Jesús. Bueno, la Biblia sí habla de que pues Simeón allí, cuando vinieron a presentar al Señor Jesucristo en el templo, pues Simeón como sacerdote lo alzó, y entre otras cosas cumpliendo también una profecía de que él lo vería al Salvador del mundo antes de morir. Qué privilegio el poder alzar con los brazos, sostener con sus brazos al Señor Jesucristo. Y pues, hermanos míos, eso me lleva a reflexionar. Y en esta enseñanza le hemos puesto por el título, la necesidad del Señor. Porque pues ese Dios que tiene necesidad, y usted dirá, pero ¿cuál necesidad puede tener Dios? Bueno, el Señor Jesús tuvo necesidad de alimento, el Señor Jesús tuvo necesidad de de descansar. El Señor Jesús expresó una variedad de necesidades físicas, pero también emocionales. Pero aquí la necesidad de que lo cargaran, la necesidad de que lo alzaran, y pues es una necesidad muy interesante, y por eso quiero que nos fijemos en este burrito, del cual nosotros podemos sacar muchas enseñanzas por el privilegio que este animalito tuvo. Por eso hoy vemos la necesidad del Señor. Y vamos a ir a la Escritura, porque dice el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo número 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense que por lo menos este Zacarías escribió más o menos 600 años antes del cumplimiento de este momento especial en la vida de Jesús. Y para el Señor ya pues no era nada nuevo, no es que apareció, no es que una coincidencia. Mire que ya desde 600 años, por lo menos desde el punto de vista de Zacarías, pero realmente desde la eternidad, ya Dios había determinado la presencia de este burrito en este momento específico. El burrito no estaba ahí por casualidad. Ya Dios había determinado la presencia de ese animalito ahí en este momento específico. Y me pregunto, si Dios había determinado la presencia de este burrito para este momento específico, ¿no será que Dios también ha determinado la presencia suya y mía en este momento particular de la historia? Porque Dios no deja nada al azar. Dios todo lo tiene claramente determinado. Y respecto de nuestras vidas, hermanos míos, caminando bajo la gracia y el favor del Señor, pues Dios no va a dejar nada realmente al azar. Y muchas cosas nosotros sí podemos aprender de este burrito, y para nuestra propia vida, para la aplicación de nuestra vida y pues nuestra relación con el Señor. Y yo creo que lo primero que nosotros podemos aprender acerca de este animalito, o que este animalito nos enseña para nuestra vida, realmente es, número uno, el propósito de nuestra vida. Porque una cosa es clara: si Dios tenía propósitos con este animalito,
¿no será que tiene propósitos también contigo y conmigo? Dios tiene un propósito de este animalito, de su servicio para el reino de los cielos, de su presencia ahí para mostrar la humildad del Señor, de un servicio que Él demandaba en un momento específico. Ahora, si eso es una verdad para ese animalito, ¿no será que es una verdad para nuestra propia vida? En esta semana de reflexión, ¿por qué no sacas un tiempo para pensar acerca del propósito que Dios tiene para tu vida, de los planes que Dios tiene para contigo, de qué es lo que Dios espera de ti? Hermanos míos, dentro del plan de salvación de la humanidad, Dios requirió, necesitó y dispuso de este animalito. ¿No será que de ti también? ¿No será que tú también puedes ser útil en el reino de los cielos? Porque vamos a ir a la historia. Vamos a ir, y pues este es un momento de la vida de Jesús tan importante que está en los 4 evangelios. Sin embargo, nos vamos a enfocar para ver a este animalito en el libro de Marcos. Porque Marcos, en su practicidad, en su manera de ser directa, pues nos permite ver algunas cosas particulares de este burrito para aprenderlas para nuestra vida. Dice Marcos en el capítulo número 11, el versículo 1 y 2, dice de esta manera: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Algo que Jesús ya conocía con certeza, con seguridad, con claridad. Ya estaba determinado que este animalito no es que hubiera aparecido allí, sino que ya estaba determinado por el plan de Dios de que este animalito estuviera ahí. Y pues, hermanos míos, pienso yo que cada uno de nosotros sí hacemos parte del plan de Dios, que hay un plan, que hay un propósito en nuestras vidas, que Dios tiene propósitos personales y propósitos universales para con la humanidad. Pero hoy queremos enfocarnos en los propósitos particulares. Dios tiene un propósito contigo dentro del plan de salvación. Dios requiere de que tú compartas de tu testimonio, por ejemplo, las cosas que tú sabes, las cosas que tú has vivido, las cosas que tú conoces, que las puedas compartir con otro. Hermanos míos, eso no ha sucedido por casualidad. Eso no ha sucedido por la arbitrariedad del destino. No, mis amados, eso hace parte del plan concreto de Dios. Y Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Has averiguado el propósito de tu vida? ¿Lo conoces claro respecto del Señor? Porque la Biblia nos dice que nosotros todos hemos sido creados para su gloria. Estamos trayendo gloria al nombre de Dios. Porque ese es el propósito. El propósito no es levantar las grandes empresas, edificar las iglesias, hermanos míos, traer las multitudes. No, hay un propósito específico en tu vida, de la manera en que el Señor quiere utilizarte. Y si utilizó a este burrito, ¿cómo no te va a utilizar a ti? ¿Cómo no me va a utilizar a mí, mis amados? Yo recuerdo, hermanos míos, y quiero traer aquí el libro de Romanos en el capítulo número 12, que Pablo escribe de esta manera. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
Mire que una de las maneras de ver de la forma en que hay un propósito de Dios en nuestras vidas es cuando observamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, que entre otras cosas son situaciones y cosas que el Señor ya ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él espera poder utilizarlas. Esos dones que tú tienes, los tienes porque el Señor los necesita, los requiere para la expansión de su reino. Hay cosas que tú haces bien y te salen bien y te agrada y te gusta hacerlas. ¿Por qué no las pones al servicio del reino de los cielos? Reflexiona en esta Semana Santa. Tú que cantas, tú que sabes de música, tú que tienes un corazón especial para los necesitados, tú que oras, hermanos míos, miremos nuestros dones y nuestros talentos y podemos ver de qué manera el Señor nos puede utilizar. Ahora, tú dices, ay no, pero es que yo, dones, ¿cuáles? Bueno, ya hemos hablado anteriormente acerca de eso, que esa humildad pues no nos sirve. ¿Por qué? Porque este animalito, este burrito, lo único que tenía para ofrecer al Señor era su lomo, para cargarlo, para que el Señor se sentara en él. Era lo único que él tenía, era de la única manera que él podía servir al Señor. Pero ¿sabe? Él no negó su lomo. Y entonces, de la manera como Pablo dice aquí, oiga pues, según la gracia que nos es dada, el de profecía pues úsese conforme a la medida de la fe. Si hermanos míos, si usted ha recibido el don de la profecía o el don de la predicación, si usted tiene habilidades para enseñar, pues enseñe, pues hágalo acerca del reino de los cielos. Enseñe a las personas cerca de usted, así que predique. Y cuando me refiero a predicar, no me estoy refiriendo específicamente a que se haga desde un púlpito. ¿Cuántas prédicas no podemos hacer con las personas que están cerca de nosotros, que estudian en la misma universidad, que viven en el mismo barrio, que trabajan en la misma empresa? ¿Cuánto podemos predicar a ellos? ¿Y qué es predicar? Hermanos míos, la predicación tiene por propósito que realmente que comentemos, que digamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para motivar a esas personas a creer en el Señor, para extender el reino de los cielos. Hermano mío, dice ahí, oiga, que el don de servicio, ¿de cuántas maneras podemos servirle a las personas? Ahí dice, el que reciba el don de servicio, pues sirva. ¿De qué maneras podemos servir? Hay tantas formas y no se requiere de un programa o un proyecto del servicio social. Hermanos míos, en el caminar normal de nuestros días encontramos una cantidad de oportunidades para servir. Ahí hay propósito de Dios en nosotros, que con nuestro servicio nosotros podamos mostrar el amor de Dios. Pero hoy dice que la enseñanza, y pues enseñemos la palabra. Y bueno, aquí no es que necesitamos ser que teólogos para enseñar la palabra. No, hermanos, si no sabemos solamente un versículo, de eso podemos compartir, de eso podemos hablar, de eso se puede tomar el Señor para hacer tremendas enseñanzas. Y si tienes buen conocimiento bíblico, ¿cuánto más? Si hace tiempo que conoces del Señor, que hace tiempo que estás recibiendo enseñanzas, ¿cuánto puedes enseñar? Entonces no menosprecies las palabras que has recibido, las palabras que han sido reveladas a tu vida por parte del Espíritu Santo. No las menosprecies, porque son tremendo valor para enseñarlas a otros. Y pues sí, claro, aquí habla del don de la enseñanza, que no solamente es tener el conocimiento, sino que también tener la sabiduría para poderla transmitir. Y sabes, yo sé que el Señor, a través del Espíritu Santo, te puede usar para enseñar a otros la palabra de Dios. Hermanos míos, dice ahí, el que exhorta en la exhortación. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no requieren de la exhortación o requerimos de la exhortación?
¿Cuánto se requiere de personas que nos indiquen el camino por donde nos salimos y cómo regresamos a casa? ¿Cómo regresamos a los caminos del Señor? Que nos exhorten acerca de cosas que estamos haciendo y que pues quizás no sean tan correctas, ¿cierto? Y necesitamos que alguien nos exhorte para que podamos volver a la línea correcta. Entonces, hermanos, necesitamos, y recuerda, exhortar no es regañar, exhortar es que nos anime, exhortar es animar a regresar al buen camino. Y dice ahí, el que reparte con liberalidad. Oiga, si tenemos recursos, pocos o muchos, pues la Biblia sí nos invita a que nosotros demos, pero demos con liberalidad, es decir, demos sin mezquindad. No sea tacaño. Sí tienes para compartir, sí puedes dar. Claro que sí, poco o mucho, pero en la medida en que tú das, también Dios te dará. Hay una manera de que nunca haga falta pues alimento en nuestra casa. Reparte alimento, porque nadie ganará jamás en generosidad al Señor. Porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Cuando tú das y das con liberalidad, pues el Señor te da mucho más. Oye, que pueda ser una persona, y en este mes que estamos hablando de recursos económicos, vale la pena pues mirar esto. Da. Hay más alegría en dar que en recibir. Que seas un dador alegre. Que seas un dador que entregas, que das de lo que tú tienes, poco o mucho. Créeme que la cantidad no es lo importante. Lo importante es tu corazón, la generosidad con la que tú das. Ahora, dice ahí que el que preside con solicitud. Oye, si tú tienes la habilidad de organizar cosas, hermano, no desgastes ese don que el Señor te dio solamente en organizar las parrandas, los festines, las paseos. Claro, hermanos míos, haga de todo eso, pero utiliza tu don para organizar maneras en que la gente pueda encontrar el reino de los cielos. ¿Cuánta don de organización se requiere en la iglesia para organizar reuniones, para organizar campañas, para organizar oportunidades para el Señor? Si un burriquito que lo único que tenía era su lomo y lo ofreció, pues hermanos míos, lo que hemos recibido del Señor, los dones, los talentos, las habilidades, las oportunidades que a la larga las hemos recibido del Señor, ¿por qué no las ponemos al servicio de Dios, al servicio del reino de los cielos? Y dice aquí, el que hace misericordia con alegría. Oiga, que podamos hacer misericordia no por pobrecito, no que qué lástima, sino oiga, con alegría, que cada oportunidad que usted y yo tenemos de mostrar el amor de Dios, que lo hagamos con alegría, con gozo. Y miren, yo honestamente creo que nada trae más felicidad a nuestro corazón que cuando podemos servir, que cuando podemos ayudar, que cuando podemos dar. Entonces, mis hermanos, pues los talentos, las habilidades que el Señor nos ha dado, ¿por qué no los ponemos a los pies del Señor? Tiempo de Semana Santa es tiempo de reflexionar, de pensar acerca de los dones, los talentos, las oportunidades, las posibilidades que tenemos y cómo enfocarlas hacia el reino de los cielos. Porque nos estamos fijando en un burrito que no tenía realmente nada más que dar, pero lo que él tenía lo puso al servicio del Señor. Y date cuenta que dentro del plan profético del Señor ya este burrito aparecía. ¿Será que tú no? Tú estás en el cuadro de la salvación también. ¿Y de qué manera participas? Es muy importante entonces que de este burrito nosotros aprendamos
que hay un propósito de Dios en nuestras vidas, que Él nos quiere utilizar, que Él necesita de nuestros servicios, Él que es todopoderoso, pero se limitó voluntariamente para darnos la oportunidad y el privilegio de servir dentro del reino de los cielos, de poder extender el reino de los cielos. Así que le invito a que en Semana Santa, pues usted reflexione acerca del propósito de Dios con tu vida, pero que lo pongas en práctica. Vas a tener oportunidad de compartir, hazlo. Presenta al Señor que te salvó, al Señor que te perdonó. Preséntalo para que Él pueda realmente salvar a otros a través de tu propio testimonio. Piénsalo y hazlo. Número 2, que aprendemos de este sencillo animalito es la oportunidad. Y como oportunidad me refiero a que todos tenemos la oportunidad de servir al Señor. Todos tenemos la oportunidad, todos podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque todos ayudamos a resolver esa necesidad que Jesús planteó. El Señor lo necesita. Dice Marcos, capítulo número 11, versículo número 3, dice de esta manera: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Miren, mis hermanos, que en todo el Evangelio podemos observar esta característica en el Señor. Él que es todopoderoso, Él que es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, porque por Él y para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, todas le pertenecen a Él. Sin embargo, dése cuenta que en el Evangelio nosotros podemos ver que Jesús todo lo utilizó prestado, todo lo pidió prestado. ¿Sabe que Jesús, y pues estamos hablando de recursos económicos en este mes, estamos hablando de plata, estamos hablando de finanzas en este mes, y bueno, pues aquí podemos ver que Jesús pues no pretendía que su nombre estuviera escrito en una escritura, que su nombre apareciera a la entrada de un edificio. No, mis amados, a veces nosotros nos estamos enredando con ese asunto. Y mire que todas las cosas que podemos disfrutar en esta tierra, ninguna nos las podemos llevar, ninguna. Pero con las cosas que hay en esta tierra sí podemos expresar la manera de ayudar, de ser útiles en el reino de los cielos. Todos tenemos oportunidad de servir al Señor. Mire, Jesús no tenía una casa, sin embargo, Él pidió prestado el aposento alto para celebrar allí la Santa Cena. Me acuerdo también que a Pedro le dijo, oiga, que si le podían prestar su barca para predicar desde ese lugar. Y me llama la atención que Él, siendo el dueño de todo, Él no toma las cosas a la fuerza, sino que las pide prestadas, porque Él espera tu voluntad. Él te da la oportunidad de decir sí o no. Él te da la oportunidad de servir o no. Él no te va a obligar, pero tú tienes la oportunidad de servir. El Señor espera que nosotros cedamos nuestras propiedades, que nosotros cedamos nuestros dones, que nosotros cedamos nuestros talentos, que los pongamos al servicio del Señor de una manera voluntaria. Él nos los ha dado, es verdad, pero Él espera que voluntariamente los pongamos a su servicio, que voluntariamente ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ofrezcamos que nos ofrezcamos como instrumentos de justicia, nuestros miembros como instrumentos de justicia, pero que lo hagamos de una manera voluntaria, no por fuerza, sino que pues al que le pertenece todo, espera que nosotros le demos con solicitud, es decir, con alegría, con gozo, con tranquilidad, voluntariamente. Él espera que todos los dones que nos ha dado los ofrezcamos para su servicio. Tú que
cantas y que sabes de música, en lugar de andarle zapateando al diablo, ¿por qué no ayudas para la alabanza, para la gloria, para el nombre de Dios? Mira los dones, mira los talentos que has recibido y pues el Señor te está diciendo: oye, yo te necesito, sírveme. Y en Semana Santa, por favor, revisa estas cosas y con solicitud, con tranquilidad, ofrécelos voluntariamente delante del Señor. Tiempo de reflexión es tiempo de pensar. Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor. Todos tenemos esa oportunidad y este burrito nos lo enseña. Mire que él quizás no lo había pensado, quizás no lo había terminado, quizás no fue la inteligencia y la sabiduría de este burrito, pero él estaba en el lugar oportuno, él estaba en el lugar determinado donde ya Dios lo quería tener y él no se resistió. Él hizo la tarea importantísima para el reino de los cielos que estaba determinada desde la eternidad. Así que si el burrito tuvo la oportunidad de servir al Señor, ¿será que tú y yo no? Si un burrito sirve, tú también. Y yo también, pues claro que sí, mi amado hermano, claro que sí. Pero ¿qué más aprendemos nosotros y podemos ver de este sencillo animalito? Es que, hermanos míos, servir al Señor, para poder servir al Señor, vamos a necesitar la libertad, pero también recibimos libertad para servir al Señor. Dice ahí, hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 4, dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Dice aquí que el burrito estaba atado a la puerta, en el recodo del camino, él estaba atado, y dice que los discípulos lo desataron, lo desamarraron. ¿Sabe? Pues para que el Señor nos pueda utilizar, sí tenemos que desatarnos. Y claro, tú puedes estar pensando y tú puedes pensar en ataduras del tipo espiritual. Claro que sí, el Señor te hace libre para que le puedas servir. Acuérdate del endemoniado gadareno, el Señor lo liberó, y tan pronto como el Señor lo liberó de los demonios que lo atormentaban, pues este ex endemoniado ahora servía al Señor. Acuérdate que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud para que le pudiera servir al Señor. Y claro, el Señor nos libera, ¿para qué? Para que le podamos servir. Pero también en este tiempo, pues me quiero referir a que muchas veces nosotros nos encontramos atados a cosas. Atados, hermano mío, alguien dijo alguna vez que la sociedad de consumo era la acumulación de cosas innecesarias, y realmente pues quizás cuántas veces estamos atados a cosas que ya no, que ni necesitamos, y nos encontramos atados a una cantidad de cosas, de pensamientos, de esquemas, de lógicas que no nos permiten servir al Señor. Estamos atados inclusive a una cantidad de necesidades que la sociedad nos ha impuesto y no nos permite servir al Señor. Para poder servir al Señor vamos a necesitar desatarnos de esas cosas a las cuales pues seguimos amarrados. Para cumplir los propósitos de Dios, pues vamos a necesitar desatarnos, desamarrarnos de esas ataduras que nos impiden servirlo. ¿De qué estás atado tú? ¿O a qué estás atado tú? ¿A tu comodidad? ¿A tu estrato social? ¿A qué estás atado? ¿A tu apariencia? Hermanos míos, son tantas las cosas que nos atan y que detienen que nosotros podamos servirle al Señor. Semana Santa es tiempo de reflexionar, porque Dios te quiere libre, no solamente de las ataduras espirituales, claro que sí, pero yo me quiero referir a esas ataduras autoimpuestas, esas ataduras que quizás pues voluntaria o involuntariamente hemos permitido que la sociedad nos imponga, pero que a la larga lo que no nos permiten es servirle al Señor.
A veces estamos tan atados a la comodidad y nos gusta hasta venir a la iglesia y sentarnos cómodamente en nuestro sillón, el nuestro, el que tiene nuestro nombre, y nos sentamos ahí. Pero hermanos míos, no le servimos al Señor. Sentaditos ahí no podemos servirle al Señor. Necesitamos ejercer nuestros dones, necesitamos hacerlo con libertad y movernos con libertad. A veces estamos atados es al temor, a los paradigmas que nos hemos impuesto ahí en nuestra cabeza y no nos permiten compartir. Estamos atados al temor de que de pronto no nos reciban, que de pronto no nos escuchen, que de pronto no funcione, que de pronto nuestros planes no prosperen. Pero ¿por qué no nos quitamos esas ataduras y realmente le servimos al Señor? A veces estamos atados por el temor a que se vayan a burlar de nosotros, que no nos vayan a recibir o que al contrario nos rechacen. Desátate de esas cosas. El Señor necesita al burrito, necesita que lo desaten. Entonces desátate para que el Señor te pueda utilizar. Desátate de tanto compromiso en que te has metido que ya ni tiempo tienes para servirle al Señor y vives haciendo una cantidad de actividades, pero que muy pocos son útiles para el reino de los cielos. Muy poco, mis amados. Quizás estamos atados a este mundo y pues no estamos dispuestos a dejar nuestro estilo de vida. Y creemos que si el Señor nos usa, pues como que nos va a degradar, entre otras cosas porque tenemos en la cabeza metido que entre menos recursos o entre menos comodidad tengamos, entonces que más santos vamos a ser o más humildes vamos a ser. No, la humildad está en el corazón, mis amados. Y necesitamos de quitarnos esas etiquetas que el mundo nos impone y pues más bien sirvámosle al Señor. A veces pensamos que servirle al Señor va a implicar que qué tremendos sacrificios. No, Dios está esperando sencillas cosas que nosotros podemos hacer, porque las cosas grandes ciertamente las hará Él. El burrito solamente prestó su lomo, él entró caminando ahí con el Señor arriba. Él no tuvo que hacer nada extraordinario, nada que fuera ajeno a su capacidad. Era su don, era su talento, era su forma, era su manera. Pero a él no le dio pena cargar al Señor. Él no se ató a esos paradigmas o a esas circunstancias o a esas etiquetas que a veces nos colocamos en este mundo. Y pues, oiga, cuántas cosas nos estamos perdiendo por no servir al Señor en la forma en que Él espera que pues le sirvamos. Porque pues aquí tenemos un propósito en la vida. Aquí tenemos una oportunidad de servir al Señor, pero también debemos hacerlo en libertad. Y pues para cerrar esta enseñanza, este pasaje concluye de una manera espectacular. Dice el libro de Marcos, capítulo 11. Ahora el versículo número 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uy, wow, hermano mío, mira, este burrito pudo entrar ahí en la puerta de Jerusalén, pudo pasar y mire cómo la gente aclamaba y bendecía. Claro, no aclamaban al burrito, aclamaban ¿a quién? Al Señor que iba montado en el burrito. Era a Él. Quizás el burrito pudo haber pensado que lo estaban aplaudiendo a Él. Y eso pasa a veces, que cuando servimos al Señor y entonces la gente hoy expresa su admiración al Señor, y pues el burrito a veces piensa que eso es para Él. No, eso es para el Señor. Pero date cuenta de una cosa, que aquí la Escritura dice que las personas, la multitud, arrojaban mantos, otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino.
Piensa en esto. Hablamos de finanzas, hablamos de plata, hablamos de recursos. ¿Sabe? En esos tiempos no había pavimento. Quizás era una zona embarrada, quizás era un terreno de lodazal, quizás era un camino muy transitado y por lo tanto lleno de lodo. Pero ¿sabe? Las personas tendían sus mantos. Las personas botaban ramas de los árboles. ¿Y sabe qué? El burrito, que era el que iba caminando, él no pisaba entre el barro, él pisaba los mantos. Él disfrutaba de esa comodidad. Ahí hay una realidad espiritual, ahí hay una verdad importante que necesitamos entender. Si le servimos al Señor, vamos a recibir bendición por nuestros servicios. Tú que le sirves al Señor, vas a recibir bendición, porque el Señor compensa. Dios no es injusto. Él compensa nuestro servicio y Dios no paga ni el 15 ni el 30, pero que paga, mi amado. Entonces vale verdaderamente servirle al Señor. La palabra de Dios es clara y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y salario hay para aquel que le sirve al Señor. Hay cosas en la vida que no vamos a recibir ni por nuestros méritos, ni por nuestros talentos, ni por nuestras habilidades, ni por nuestro excelente trabajo, sino que las vamos a recibir como el burrito, solo por cargar a Jesús, porque hemos puesto nuestra vida para su servicio. Vamos a recibir esa compensación, porque Dios es galardonador de los que le buscan, galardonador de los que le sirven. Piénsalo. Semana Santa es tiempo de reflexión. Que tú y yo nos podamos sentir como ese burrito, útiles en el reino de los cielos, y que podamos gozarnos viendo cuando las multitudes alaban, vitorean, glorian al Señor. Glorían al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, nosotros nos gozamos con el éxito del reino de los cielos. Así que, mis amados, piénsenlo. Servir al Señor de una manera sencilla, de una manera humilde, voluntaria, en libertad, va a traer bendición a nuestras vidas. Aprende del burrito. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Que hoy tu llamado es al servicio, Dios, a servirte, Señor. Con los dones, con los talentos, con las habilidades, con nuestra vida que hemos recibido de ti, Señor. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido, Señor. Y el reino de los cielos, Padre, declara en este día su necesidad de que expresemos a través de los dones, los servicios de nuestra vida, Señor. Padre, para que tu reino sea extendido. Que, Padre, que nuestros talentos sean puestos a tu servicio, Señor. Y que lo hagamos libremente, Dios. Tu llamado, Señor, Padre, para servirte, Dios. Señor, qué privilegio, Padre. Qué privilegio que tú nos das la oportunidad de trabajar en tu plan, de ser parte, Señor, de este negocio eterno, la salvación de las almas, Señor. Padre, muchas gracias. Porque, Padre, si usaste a este sencillo animalito, ¿cuánto más a nosotros, Señor? Porque, Padre, no fue la casualidad, Señor, que este animalito estuviera ahí, sino que desde la eternidad, Señor, ya tú habías prefijado este momento. Dios, ¿cuánto más con nosotros, Señor? Padre, ayúdanos a reflexionar en qué estamos invirtiendo nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras oportunidades. ¿En qué la estamos invirtiendo, Señor? ¿En lo temporal o en lo eterno? Ayúdanos, Dios, a discernir estas cosas, Padre. Y que en Semana Santa, Señor, podamos traer gloria a tu nombre, Señor. Podamos permitir, Señor, que tú entres triunfal en el corazón de muchos, Señor. Y que nosotros ayudemos. Que, Padre, que seamos utilizados para que
en muchos corazones, Padre, tú puedas entrar triunfante, Dios, y que las tinieblas del corazón de los hombres sean retrocediendo para ver tu gloria, Señor. La manifestación radiante de tu resurrección, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que escuchan este sencillo mensaje, Dios. Padre, que los bendigas en gran manera, Señor. Y Padre mío, que des un buen tiempo de Semana Santa, de reflexión y cercanía hacia ti, Señor. Bendícenos, Padre, porque lo clamamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga y por favor, saca tiempo para hablar con el Señor. Bendiciones.